Nuevamente hemos convocado a Ricardo Changala, con quien hemos compartido otras instancias aquí en Info24, para hablar por lo general de temas internacionales. En este caso hay un cúmulo de situaciones que nos gustaría, sabemos que hay poco tiempo, pero nos gustaría poder entender con alguna clave que nosotros notoriamente no tenemos. Claro que, Ricardo, yo te saludo, te agradezco una vez más que nos prestes tu tiempo para tratar de entender algunas de esas cosas, pero lo primero que me viene y me parece ineludible es tratar de ponerle una mirada a lo que ha declarado el presidente argentino, Javier Milei, en un encuentro que también me parece del que hay que poner allí una mirada, ¿no? Este encuentro organizado por Vox en España y que reunió, no sé, podríamos decir, a lo más graneado de la derecha, y lo pongo entre comillas, a nivel mundial. Sí. Hola Álvaro, ¿qué tal? Y saludo. Bueno, por supuesto que son temas que dan para mucho y ojalá alguna reflexión sirva para ubicarnos mejor en el escenario. Sobre esto Ujú. último que me decís, un primer comentario que lo estaba pensando en este momento cuando estabas hablando. El 1 de mayo, el acto, estupendo acto que hubo en Montevideo, lo seguí a distancia, como es habitualmente ocurre, se cantó la internacional, ¿no? Ujú. Se puede- Bueno, a 138 años de eso, el mundo tiene una internacional de derecha, pero no hay más internacional de izquierdas. Creo que sería Ujú. bueno reflexionar sobre eso, ¿no? Porque lo que ocurrió en Madrid fue eso, una reunión de buena parte de lo que conforman lo que podemos decir una especie de, una de las tantos esfuerzos de esa área del pensamiento y de la visión del mundo, que cada tanto se reúnen, ponen dinero, y no solo emiten opiniones, sino que toman decisiones y las impulsan. Algunas las sabemos y otras muchas seguramente no. Es un Ujú. cambio copernicano, si queremos decir, de lo que uno puede pensar de décadas atrás, ¿no? Eso primero. La segunda cosa que me parece, todos estos episodios que adornan, por utilizar también el Ujú. apellido Sí. de su vocero, ¿verdad? La figura de Javier Milei, y dan para todo, ¿no? Dan a veces para reírse, a veces para enojarse mucho, muchas veces para verlo de la perspectiva de la farándula, porque es algo que a él mismo le gusta proponer. De Sí. hecho, en estos días va a ser una presentación de su plagio libro, en un acto en el Luna Park, donde él va a ser el principal expositor y cantante en esa actividad. Mm. En fin, Sí. y la tendencia a denominar esas cosas como producto de una mente un poco peculiar, o como dijo inadecuadamente, la verdad, el ministro de Transporte español, tal vez como motivo de alguna sustancia, ¿no? Es decir, es muy fácil endilgar todos esos comportamientos en una especie de características peculiares personales del personaje de turno. Ujú. Podríamos decir también con esa lógica que Hitler era un loco y que, no sé, Trump es un narcisista y Bolsonaro no sé qué cosa, y podemos seguir. Y probablemente algunos adjetivos no estén tan lejos de Mm. definir una personalidad, pero lo que me parece importante es no reflexionar estos episodios a partir exclusivamente de la suerte de análisis psicológico de quinta categoría de los personajes involucrados, sino que más bien pensar en procesos sociales y políticos, locales, regionales y globales que están aupando esas realidades. Ujú. Dicho esto, uno puede pensar todo este episodio que, que se dio notoriedad por el destrato del presidente argentino a la esposa del presidente español, en fin, Mm. bueno, todo eso no lo voy a decir porque ya lo sabemos. Pero yo creo que lo más importante para pensar en todo eso, que en ese contexto de encuentros de los sectores más reaccionarios, ultraderechistas, como se le quieran llamar, encontrados en España, donde había figuras de alto nivel, Ujú. ¿por qué Milei elige a Sánchez para pegarle de esa manera? Pero además le siguió pegando después, porque hasta ahora sigue. Bueno, puede haber, como te digo, explicaciones de corte emocional individuales, pero yo, por ejemplo, recordaría que Sánchez es un presidente de un país que está promoviendo en el mundo, y lo va a hacer España en la semana próxima, el Ujú. reconocimiento del Estado palestino. Sí, de hecho, hoy mismo cuando estábamos conversando, en la mañana temprano,
compartíamos eso en Info 24, ¿no? Es decir, que el Estado español, y decía además, no vamos a ser los únicos en este camino. Exacto. Entonces, si uno mira eso, y otros episodios, pero digo, me refiero a eso, también tiene derecho a pensar que, bueno, aquí hay algo más, ¿no? Acá en realidad, no solo este episodio de España, sino toda la acción y la reacción promovida por Milei es una suerte de punta de lanza o vocero o actor fundamental, digamos, en este tablero de ajedrez, ¿no? Internacional sobre muchos actores y factores e intereses que están en juego en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, ya si lo miramos así, me parece que hay un montón de cosas que empiezan a entenderse mejor. Milei Sí. lleva 5 meses en el poder y no ha logrado aprobar una sola ley, ¿sí? O sea, Ujú, capacidad de construcción, muy poca. Lo que tiene es una gigantesca capacidad de destrucción, ¿no? ujú, Y eso es precisamente lo que estamos viendo en el planeta Tierra, ¿sí? Eh, si nos ubicamos en el escenario de lo que muchos autores muy famosos y que hay de todos los tintes ideológicos, pero también de sectores insospechados de comunismo o de ujú, vertientes originadas en el marxismo, sostienen, la verdad que el tiempo actual en que vivimos nos toca enfrentar una crisis civilizatoria extraordinaria, caracterizada por una evidente lucha entre un gran poder hegemónico, ¿no? ujú, Personificado, entre comillas, por los Estados Unidos, pero no solo formado por Estados Unidos, sino por todo lo que se llama, algunos llaman el bloque occidental, ujú, este, y el naciente eje de gran peso chino, ruso y aliados. Por simplificarlo, ujú. esto es mucho más complejo que eso, pero Sí, sí, por claro, simplificarlo. claro. Pero entonces, ¿y qué tiene que ver la destrucción con esto? Bueno, porque como decía desde hace muchísimos siglos atrás, alguien que analizaba, historiador griego que analizaba la guerra del Peloponeso, planteaba que cuando un eje está naciendo y se enfrenta al dominante, es inevitable la guerra. Pues prácticamente imposible que no haya guerra. Ujú, Este, y eso es lo que estamos viendo actualmente. Y en ese escenario, quien está perdiendo la guerra, que parece que el hegemón, digamos, tiene muchos aspectos en que está perdiendo, no sé si la guerra llamarla, pero posiciones de gran ventaja internacional en lo económico, en lo social, en lo político y también en lo militar, recientemente lo estamos viendo. Bueno, tiene dos opciones. Si sigue jugando la batalla en ese escenario, la tendencia es a derrota. Por lo tanto, una de las opciones es romper el tablero, romper el ujú, esquema y buscar una nueva suerte de escenario que le permita a lo mejor retomar ventajas. ¿Qué quiero decir con esto? Y que en realidad el dominio hegemónico norteamericano, occidental, insisto, no tenemos tiempo, pero esos son conceptos que podríamos otro día ujú, desarrollar mejor, pero digo, para que se entienda lo que estamos hablando, se construye después de la Segunda Guerra Mundial, porque hay que ubicarse que Estados Unidos es el eje dominante del mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Antes tenía peso, pero no tanto como después. Eh, en la construcción de una serie de bases internacionales que van desde las instituciones financieras de Bretton Woods, todo el sistema de Naciones Unidas, que incluye la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera, muchas otras herramientas, la Organización Mundial del Comercio, en fin, todo ese ujú. esquema, ¿no? Que mientras las tasas de ganancias fueron muy altas y el sistema funcionó muy bien, permitía algunos repartos y más o menos había buena parte del mundo que estaba muy feliz con eso. Desde hace ya unas décadas eso se va destruyendo, desde el mismo Occidente va implotando en esas concepciones, y hoy es evidente que cuando Milei nos plantea a todos que no cree en la justicia social, que hay que destruir eso, que hay que destruir el Estado, que hay que destruir todo, de Ujú. eso está hablando, de eso está hablando, ¿sí? Y Ujú. de eso es lo que pasa cuando vemos que la Corte Penal También, Internacional, Ricardo, sí, perdón, también cuando se sale de organismos multilaterales, como pueden, bueno, exacto. no sé si ya ir para ese lado, digo, capaz que no era la idea que tenías, pero es parte de lo mismo, digamos. Es que cuando la Corte Penal Internacional recibe primero amenazas y después otra vez amenazas, pero ya más concretas, porque emite una resolución que no le gusta a algunos, ¿sí? No Ujú, importa cuál fue, ya sabemos todo cuál fue, pero el punto central es que es también una intención de destruir ese aparato, ese esquema de relaciones internacionales, el multilateralismo,
que fue construido desde esa visión, pero que ahora ya no sirve porque en realidad no ejerce los controles o no se toman las decisiones a nivel y en la profundidad que interesan para un eje dominante. Entonces, cuando Ujú. Milei, en sus 5 o 6 viajes a internacionales que realiza, la mayoría de corte privado, porque no sé si alguno fue oficial, la verdad me cuesta entender cuál podría hacerlo, pero entre los que hace es Israel, Estados Unidos, manifestando su apoyo cerrado a parte de estos sectores que están en claro enfrentamiento, tanto social, económico, político, y también en algunos lugares militar. Bueno, toma partido. Y al tomar partido, obviamente tiene que realizar las acciones que corresponden a eso. Me parece que por ahí deberíamos leer y replantearnos algunas cosas. Lo estoy planteando un poco esquemáticamente, naturalmente todo tiene sus grises, no todo es blanco y negro, pero Claro, claro. hay algo de eso, o hay mucho de eso, creo yo. Y entonces, mirados del Uruguay, por ejemplo, uno se pregunta, pero si asumimos como bastante probable que estamos en un escenario de ese tipo, de esos niveles de enfrentamiento tan importantes, ¿cuál es el rol que nos toca jugar? ¿En dónde ubicarnos? Ujú, Cualquier escenario bélico o de guerra o de preguerra o de anunciada guerra en cualquier lugar te lleva a las opciones binarias, ¿no? Estás a favor de uno, estás a favor de otro. ujú. Claro. Siempre hay una tercera opción, estar a favor de la paz y del diálogo, pero bueno, eso siempre es más difícil, ¿sí? En Ujú. ciertos escenarios. Cuando Que no fue es la lo Segunda mismo que Guerra, la neutralidad, ¿verdad? no, no, la neutralidad podría ser uno tercero, pero es medio mentirosa la neutralidad. Normalmente es como Claro. quien dice, yo no sé a quién voy a votar, uno ya sabe quién va a votar. Entonces, sí, sí, yo no soy ni derecha ni izquierda, ya sabemos lo que sos. Entonces, están neutrales. Si no, preguntar a los suizos, ¿no? Que lavaron dinero del nazismo a Ujú, través de su pseudo neutralidad, con todo respeto por los hermanos helvéticos. Bueno, pero lo que digo es que en ese escenario, ¿ah? Si pensamos en la Segunda Guerra Mundial, hay una diferencia muy importante con la actual, entre otros factores, porque América Latina, más allá de algunos este, escarceos o flirteos de los gobiernos medio filo fascistoide de Argentina, Brasil, etcétera, bueno, que tuvieron su momento, pero rápidamente América Latina fue parte del eje de los aliados. Punto. ujú, Sin excepciones. Por las razones que fueran, así fue. ¿Sí? Si ujú. no, no teníamos el Parque de los Aliados, lo tuvimos mucho tiempo en Montevideo. Claro. Hoy, ese escenario es muy dudoso que puede darse, porque en ese bloque de enfrentamiento, Brasil claramente es por lo menos con la administración actual, es un sostén de los BRICS, que es un Ujú, nivel de alianza económica, comercial, pero también política, con Rusia, China y otros países. ujú. México no está en los BRICS, pero podría estarlo, tiene una visión distinta de algunas cosas, mientras que Argentina tiene el rol que estamos viendo. Entonces, y bueno, Paraguay seguramente también, en fin, todo puede cambiar de acuerdo a los procesos internos, pero el escenario hoy es ese. No es un Ujú. escenario monolítico de un lado del otro. En relación a Palestina, las votaciones en Naciones Unidas, estamos viendo lo mismo. Hay una división del continente. Entonces, Ujú. Uruguay o los demás países del continente no nos podemos cambiar. Estamos en el continente que estamos. No hay Claro. mudanza, países no se pueden mudar de continente. Entonces, ese no es un tema menor, porque el escenario regional que integra el país, hoy por hoy, tiene posturas radicalmente opuestas en muchos temas, pero también en esto, en una suerte de Ujú. alineamiento de grandes conflictos internacionales, que además, termino con esto, a mí me asombra mucho, no quiero ser catastrofista ni plantear cosas alarmistas, pero me asombra mucho que a pesar de todas las perspectivas que se están viendo, prácticamente no se habla, nunca se habla, por lo menos en nuestra región, en otras partes del mundo se habla todos los días, pero en nuestra región, de la perspectiva de un posible enfrentamiento con armas nucleares, que eso está Ujú. sobre la mesa todos los días. Ayer, la Federación Rusa anunció al mundo, y quien quiere escucharlo, que está iniciando pruebas en las fronteras con Polonia y Ucrania del uso de armas nucleares tácticas por el momento, es decir, Ujú. con alcance limitado, pero ya lo está haciendo. Eso lo acaba de anunciar. Al mismo tiempo que el Reino Unido acaba de autorizar al gobierno ucraniano a utilizar armas fabricadas en la OTAN, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, en ese caso autorizó de las propias, ¿no? Para
disparar sobre territorio ruso, no ya para defenderse en Ucrania, sino sobre territorio ruso. Bueno, ojalá nunca pase nada, pero en este momento el mundo está mucho más cerca de una conflagración nuclear que en el 62 frente a las crisis de misiles entre Estados Unidos y Rusia o entre Cuba y Miami, si lo querés plantear. Esa es la realidad. Que además con mucha más capacidad de fuego, bueno, con mucha capacidad de desastres totales y con muchos más países con armamento nuclear que lo que había en esa época. Y sin embargo, prácticamente no se habla de esto. ¿Sí? Entonces, realmente el escenario es complejo, es difícil. Mi aporte a todo esto son solamente reflexiones. Yo no tengo información secreta de ninguna superpotencia, solo leo la prensa. Pero me asombra de que esas cosas se hablen muy poco y sobre Ujú. todo que se haga muy poco para construir a procesos que tiendan o intenten tender hacia la pacificación, la paz o la construcción de mecanismos de diálogo, mucho más que la destrucción que parece estar todos los días sobre la mesa. Cuando uno lee cualquier periódico europeo, hablan con una facilidad de la guerra como si nunca hubieran tenido guerras en territorio. Ujú. Nos queda nada, ¿no? 3 minutos, Ricardo, y hay, como tú decías, muchísima tela todavía para cortar, como se dice habitualmente. En este marco, a mí me llama la atención que aquí en Uruguay, es cierto, estamos en medio de una campaña electoral, pero se habló poco de lo de Milei, pero también se habló poco del pedido de detención a Netanyahu. También tuvo relativamente poca repercusión un helicóptero que cae con un mandatario en circunstancias poco claras. Todo eso es parte de este momento que estamos viviendo. Y es difícil pensar que no, ¿no? Ayer, los titulares de la prensa británica de ayer, bueno, de hoy en realidad, pero ocurrió ayer, son que en circunstancias poco claras murió un señor acusado de espionaje para China. Un británico que acababa de ser Ujú. sometido a un proceso judicial, eh, murió. Se murió. Este, se cayó un helicóptero, se cayó aquello. O el atentado al magnicidio del presidente de Eslovaquia, uno de los pocos países que dentro de la Unión Europea plantea posturas alternativas justamente no que sea prorruso, pero alternativas a promover el enfrentamiento bélico con el país eslavo gigantesco que tienen en Ujú. el este, ¿no? Yo qué sé, uno puede decir que son todas casualidades, pero está difícil para creer eso, ¿no? Está Por difícil. eso está difícil. Pero bueno, elementos, por supuesto que de acá quién va a tener elementos para probar nada, pero hay que Ujú. leer un poquito las situaciones y más allá, digo, de los episodios aislados o las declaraciones de estos personajes que tenemos cerca, me parece que hay que hacer una lectura mucho más global. Y al revés, en una campaña electoral, por supuesto que los intereses del ciudadano de cualquier país, en este caso el Uruguay, es lo que come mañana, o cuánto es su salario, o cuánto paga de alquiler, bueno, cómo está el tema de la seguridad ciudadana cuando pone un pie en la calle. Por supuesto que ese es su tema principal, Ujú. pero también es responsabilidad de los actores políticos hacer ver que ninguna cosa que pasa en un país chiquitito así, ¿ah? Que además nació como consecuencia de grandes procesos internacionales, si no nunca hubiera nacido, ¿ah? No está ajeno a estas cosas, para Ujú. nada. Ujú. Solo te cuento esto, es decir, el actual presidente estuvo no sé cuánto tiempo diciendo que iba a impulsar un tratado de libre comercio con China. ¿Sí? Ujú. Más allá que estaba bien o mal o regular, no lo sé, Mercosur, en fin, todas estas cosas que se discutieron. Pero era su obsesión. Hoy, China es el principal problema de Estados Unidos. La comandante del ejército sur, de las primeras cosas que ocurrieron cuando Milei ganó fue ir a Argentina, entre otras cosas, para levantar su voz y decir, esas instalaciones que tienen los chinos acá las tienen que cerrar. Ujú. O sea, si no nos damos cuenta de eso, tenemos un problema. Entonces, más allá del Tratado de Libre Comercio no con China, porque objetivamente es un actor económico fundamental para el Uruguay. Bueno, eso es Ujú. parte del gran tema internacional, es parte de la realidad, no solo del mundo, también local, en lo que vivís todos los días. Todos los días vas a tu supermercado y encontrás productos chinos. Esa es la realidad. Ujú. Entonces, me parece que merecemos algún tipo de reflexiones que vayan un poquito más allá de la cortedad de mirar ahí
10 centímetros delante de las narices, ¿no? Hay muchas más cosas que pasan, pero que no hace falta ser investigador privado, alcanza con entrar a internet y mirar las noticias, nada más. Eso Ujú. es todo. Pero bueno, pensarlas un poquito. También es un Sí, poquito lo que largo. tenemos que hacer entonces es darle seguimiento a estos temas, cosa que te lo digo para que sepas que te vamos a seguir convocando. Bueno, las órdenes, ojalá podamos ayudar para leer la realidad un poquito más allá de la coyuntura.